cuando estuve en Costa de Marfil, no sé si conocéis un poco África, ahí enseguida a las mujeres se les llama mamá. Y había nuestra mamá Tusha, que decía que solo hay un espíritu. Y cuando leí el boletín de esta semana, de lo que había escrito Fernando y lo que había preparado, venía muy en línea de lo que el Señor estaba hablando conmigo. Y en particular, yo estoy trabajando como educadora social en un centro de acogida de niños menores. A veces da la imagen de que son los niños los que tienen problemas, pero en este caso no. Estos niños están allí porque sus familias tienen problemas. Y los niños son las víctimas colaterales, por decirlo así, del pecado de sus padres, y tienen que estar allí por un tiempo hasta que sus padres puedan volver a acogerlos o se decida que van a adopción o a otro centro. Y el texto, uno de los textos que Fernando ponía que me gustó mucho, enseñaba sobre la educación de los niños. Y me hizo pensar, ¿qué valores tengo yo, en este caso como educadora, o qué valores tiene cada uno que son importantes que transmitiríamos a los demás? Cada uno podéis pensar, ¿cuáles serían los valores más importantes que tengo? ¿Qué valores guían mi vivir? ¿Cuáles son mi esencia? Y a veces no nos lo preguntamos porque vamos con el piloto automático y vamos, ¿verdad? Pero no nos preguntamos, ¿qué legado dejaría yo aquí? ¿Qué legado dejo cada día con las personas que vivo? Uno de mis valores más importantes es la libertad. Puede que no siempre sea libre por mí misma, pero te pregunto a ti, ¿de qué te consideras libre? Si ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, y si no lo has hecho también, ¿de qué te consideras libre? Quizá no tengas adicciones, al menos no muy visibles. Quizá no eres adicto al juego, a la droga. Quizá eres un poco adicto al móvil, o mucho. ¿Pero te consideras libre de la opinión de los demás? ¿Te consideras libre del miedo a la muerte? ¿Te consideras libre de tu pasado? ¿O te consideras libre del miedo al futuro? ¿Te consideras libre de la culpa, pasada o presente? Y si todavía batallas con la culpa, ¿qué puedes hacer con tu culpa? Porque es personal. Y te diría que intransferible en cuanto a pasársela a otro. Como Adán, ¿no? Ay, Señor, la mujer que me diste, que me dio del fruto para comer. No puedes pasarle a otro tu culpa. Sea lo reciente que sea, o busques lo que busques para culpar a otro. Y como esto es más viejo que el hombre, por decirlo así, vamos a fijarnos hoy en lo que dice la Biblia. Vamos a fijarnos concretamente en el Salmo 51, sin leerlo. ¿Alguien sabe lo que dice el Salmo 51? Sí, ¿verdad? Pilar dice que sí. ¿Sabéis? El Salmo 51 es la confesión y el arrepentimiento, nada menos que de asesinar a alguien y de adulterar, de acostarse con la mujer de otro. Y el asesinato vino porque alguien se acostó con la mujer de otro, esa persona se quedó embarazada y para tapar la falta, para tapar la culpa, mandó matar al marido. Parece digno de una película, ¿eh? ¿Sabéis quién cometió tales crímenes? David. Pero David era rey, el segundo rey de Israel. No estamos hablando de cualquier pelagatos, mindungui, ¿verdad? Que se dice en catalán. Estamos hablando de el rey, que la peculiaridad de este rey no era el haber cometido el asesinato y el adulterio, sino tener el corazón conforme a Dios. Estamos hablando de alguien que ya me gustaría a mí que dijeran de mí, esta persona, Priscila, tiene el corazón conforme a Dios. ¿Quién no querría tener el corazón conforme a Dios? Entonces, ¿cómo puede alguien que en toda la Biblia, 66 libros, no se dice de nadie más, solo se dice del rey David que tenía el corazón conforme a Dios? ¿Cómo pudo una persona así adulterar y matar para tapar su pecado? ¿Se equivocó Dios al decir que tenía su corazón? ¿No sabía Dios que pecaría de una manera tan grave? ¿Qué pensarías de alguien así? ¿Qué pensarías si supieras que tu hijo, que aparentemente tú has criado, que has tratado, que has formado, te dijeran que se ha vuelto adúltero y asesino? O de un amigo, me da igual.
¿Qué pensarías de un líder de la iglesia si te dijeran que ese líder de la iglesia adulteró y mató para tapar su pecado? ¿Le darías tu voto de confianza? ¿Todavía seguirías diciendo de él que tiene el corazón conforme a Dios? Cuesta, ¿verdad?, pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste y le diste ese único adjetivo al rey David? ¿Pero qué quiere decir tener el corazón conforme a Dios? Entonces, si Dios no se equivoca y lo que la Biblia dice en ese sentido no cambió, ¿significa ser perfecto y no pecar nunca? Entonces no estaríamos ninguno aquí. No necesitaríamos a Jesús porque como nunca nos equivocamos. ¿Cómo sé si alguien tiene el corazón conforme a Dios? Vamos a ver 3 cosas que tenía David y que pueden hablarnos a nuestro corazón para escuchar cómo Dios nos ama y quiere hacer de nosotros un corazón conforme al suyo. Mira, la primera cosa, David era un rey obediente a Dios. Saúl, el rey anterior, desobedeció varias veces a Dios, con cosas que a nosotros nos pueden parecer que no eran tan graves, pero desobedeció flagrantemente. Y Dios buscó un nuevo rey obediente. En primer libro de Samuel 15. Solo os doy la cita, pero no la voy a leer. Primero de Samuel 15, 28. David obedecía. Vamos a dejarlo así. Segunda condición para tener un corazón conforme a Dios. Era humilde y era dependiente de Dios. Puede parecer lo mismo, pero ser dependiente de alguien no es solo obedecer. Obedecer es hacer lo que tengo que hacer. Depender de alguien es consultar a alguien antes de tomar cualquier decisión, contar con alguien. Y David consultaba a Dios antes de tomar decisiones importantes. Buscaba a los sacerdotes y les preguntaba, ¿qué dice Dios de esto? ¿Voy a la guerra o no voy? Y era un hombre de guerra, era un hombre formado, pero no se fiaba de su propia opinión. Muchas veces consultaba, todavía no tenían el Espíritu Santo y consultaba por medio del oráculo. Pero tercera cosa que tenía David que lo hacía todavía más como Dios, se arrepentía genuinamente. Y es que vamos a ver luego que no es lo mismo tener remordimientos, uy, ¿qué dirán? ¿Cómo me mirarán? ¿Me quitarán la confianza? Que arrepentirte genuinamente, es muy distinto. David no siempre fue obediente, no siempre fue humilde, ni siempre dependía de Dios. Tomó decisiones equivocadas. 2 veces se dice que mandó a hacer un censo. Una vez lo dice, pero 2 veces se repite para reafirmar que no se esconde. Mandó a hacer un censo de Israel que Dios detestaba. No le gustaba nada aquello. Y Dios le castigó en su momento. Pero se arrepintió. Adulteró y asesinó. Vamos a verlo ahora, segundo libro de Samuel 11. Pero la cuestión es que sabiendo que caía muy hondo, se arrepentía en cuanto se daba cuenta de lo que había hecho. Y tarde o temprano asumía la responsabilidad y lo que es más importante, se ponía a cuentas con Dios. Esto marca toda la diferencia. Yo me puedo arrepentir y decir que no lo volveré a hacer, pero ponerme a cuentas con Dios es humillarme y quebrantarme delante de Dios. Y esa es la diferencia. Hay gente que cometerá errores, faltas, irá a la cárcel, pagará por sus faltas, pero ¿se han puesto a cuentas con Dios? Podemos pedir perdón a alguien, pero ¿le he pedido a Dios que me limpie? ¿Que me restaure, como decía Fernando? Esa es la diferencia que hace que tengamos un corazón conforme a Dios. Volvemos a la historia de David, que da origen al Salmo 51. Cuando adultera y asesina, no os pensáis que inmediatamente fue corriendo a Dios al templo a decirle, perdóname, Señor. Lo tapó. Lo puso debajo de la alfombra. Creyó que nadie le delataría y siguió reinando. Pero Dios es justo. Y Dios ve lo que ponemos debajo de la alfombra. Dios ve lo que no le confesamos a nadie. ¿Sabéis qué hizo Dios? Mandó a un profeta de la corte, al profeta Natán, y lo confrontó. No tuvo pelos en la lengua Natán para decirle, lo que has hecho lo estás tapando, pero Dios lo va a sacar a la luz. ¿Sabéis cuál es el peligro? Que David estaba en una posición de autoridad. Y los pastores lo sabemos muy bien, pero no solo nosotros. Cualquier posición de autoridad que tengamos dentro de tu familia, si eres padre, si eres madre, si tienes niños a tu cargo, si eres abuelo, cualquier posición de autoridad, y lo sabéis, familiar,
laboral. Si tienes una autoridad en medio de tu ámbito profesional, si tienes a alguien bajo tu autoridad, si alguien confía en ti en el trabajo por tu reputación, por tu experiencia, ya tienes una autoridad. Si tienes una autoridad con tus amigos porque saben que eres una persona sensata o calma, si tienes esa posición de autoridad, tienes muchos peligros. Así que no pensemos, vamos a ver al rey David, pero cualquiera de nosotros que tiene a alguien bajo su cargo tiene un peligro. ¿Por qué? Porque sabes que puedes abusar de tu autoridad en cualquier momento para cubrirte las espaldas, pero no para hacer el bien. ¿Sabéis cuáles son las 3 Fs del ministerio? Los 3 peligros, digo del ministerio, pero de cualquier persona de autoridad. Las faldas, la fama y las finanzas. Y cuando digo faldas, da igual si soy mujer, tendría que decirlo de otra manera, pero hay que decir el sexo, la tentación sexual. Repito, faldas, fama y finanzas. El rey David podía tener las 3 y cayó en 2. Estos peligros causaron que escribiera el Salmo 51. Primero, fama. ¿Qué es la fama? No es querer ser alguien, como ahora los famosos, los influencers, ¿verdad? Como Lamine Yamal, que monta un cumpleaños por su 18 y todo el mundo habla de la fiesta de cumpleaños. No. ¿Sabéis a qué fama me refiero? El deseo de mantener la imagen que damos a los demás, cueste lo que cueste. Si yo he conseguido algo, una reputación, quiero mantenerla. No quiero que nadie hable mal de mí. Y si hablan mal de mí, pobre. Voy a hacer lo que sea para que nadie piense mal de mí, para que todo el mundo me respete. Pero ese mismo deseo de mantener intacta la posición que hemos conseguido hace que encubramos el mínimo defecto, el pecado que nos parece más pequeño, para que no salga a la luz públicamente. Y así no caer del altar que nos hemos hecho o que otros han contribuido a hacer. ¿Verdad? Si un empresario tuviera que reconocer un desfalco, va a hacer lo posible para que no salga a la luz, para que la gente que le compra o la gente que le sigue no deje de hacerlo. Si un padre cometiera un error, va a intentar hacer lo posible delante de sus hijos para que sus hijos sigan creyendo en él, ¿verdad? Para que no dejen de confiar en él. Pongamos el ejemplo que queramos. Si son jóvenes, procurar hasta mentir para que tu amigo no sepa la falta que has tenido, para que no te saquen del grupo, para que no te saquen de la pandilla. Pues en eso estaba el rey David, no era menos que eso. El problema es que el rol puede acabar comiéndose a la persona. Los pastores sabemos muy bien que a veces tenemos una doble cara o queremos vivir con una doble cara para que la oveja más pequeña no se aleje, no se sienta defraudado. Y es mentira. Pero la fama tiene esta doble prisión que nos puede llegar a esclavizar si no tenemos a Cristo que realmente nos diga, no es tu rol el que te hace hijo, el que te hace persona, tu llamamiento. Soy yo. Pero es tan fácil y tan humano. Por eso vamos a ponernos en este papel. David tiene todo lo que quiere. Es un rey que ha conseguido, después de muchas luchas, estar en el poder. Y en ese momento se siente atraído por una mujer casada. La fama y las faldas. Y pensó, si me acuesto con ella una sola vez y nadie lo sabrá, o por lo menos el personal de servicio de palacio implicado no se atreverá a denunciarme, porque pobres de ellos, ¿qué más da si me acuesto con una mujer una sola vez? ¿Creéis que David no tenía mujeres? Tenía un harén de concubinas, tenía varias mujeres y muchos hijos, pero dijo, ¿qué más da si una vez lo hago? Mi deseo está aquí, tengo poder. Al final, su fama de hombre temeroso de Dios quedaría a salvo. No pasaría nada, porque nadie se va a enterar. Pero Dios no lo veía así. Y como os decía antes, Dios no iba a encubrirle por mucha fama que quisiera guardar. Segundo peligro, poder. El primer error que cometió David fue que en la época en que los reyes salían a la guerra, y estoy en segundo libro de Samuel, capítulo 11, podéis seguirlo luego, segundo es el libro de Samuel, capítulo 11. Él decidió quedarse en casa. Todos los reyes salían a la guerra y David dice, como tengo poder y tengo un ejército poderoso, yo me quedo en mi casa. Y en lugar de ocuparse de los asuntos del reino, un atardecer subió a su terraza,
y contempló lo que había delante de sus ojos. Y sobre una terraza de su casa, Betsabé, una mujer muy hermosa, se estaba bañando. A él le gustó, la vio, le gustó y directamente se informó. Le dijeron que estaba casada y aún así mandó llamarla al palacio. Directamente quería acostarse con ella. Y ella no se resistió, dice la palabra, simplemente tuvo que hacerlo. ¿Cómo resistirse al rey? El poder que el rey tenía estaba sobre todo Israel. No podía resistirse. Además, no hay nada en el relato bíblico que la acuse, que diga que ella hubiera podido hacer lo contrario. La propia Biblia, aun los verbos en hebreo, dicen que David hizo todo, mandó, la hizo traer, se acostó y la envió de nuevo a su casa. Ella era justa, según la ley, porque se estaba purificando de sus reglas. Por eso mismo se quedó embarazada, porque eran 15 días después y estaba en la ovulación. Así que ella estaba haciendo lo correcto. El que estaba haciendo todo mal era el rey David. Abusó de su autoridad, abusó de su poder. Tampoco ninguno de los implicados que fue a informarse, que la mandó traer y que dijo nada al rey. Él estaba haciendo lo que quería, pero no pudo controlar que Betsabé se quedase embarazada. Y para resolverlo, y de un plan sin escrúpulos, aquel hombre que tenía una imagen pública tan buena, que había sufrido de la autoridad de Saúl, empezó a abusar de su propia autoridad. Quiso implicar con engaño a Urías, el marido de Betsabé, y además Urías era uno de los 30 valientes del ejército real, o sea, era uno de los favoritos. Fijaros en qué poco tuvo el servicio que le estaba prestando. Era un oficial de su ejército que estaba en la guerra. Y David, sin pensárselo 2 veces, le hizo venir a palacio. Deja la guerra, ven aquí que tengo un plan para encubrir mi pecado. Le hace venir a palacio, le da regalos, lo emborracha durante 3 noches. Y cada noche le dice, vete a dormir con tu mujer. ¿Sabéis qué hacía Urías? En lo excelente que era, volvía a dormir con el ejército del rey que estaba durmiendo en campaña. Y David lo volvía a llamar. ¿No te he dicho que vayas a acostarte con tu mujer? Y Urías, que era más justo que David, le decía, no. ¿Cómo voy a ir yo a gozarme con mi mujer cuando el ejército del pueblo, del rey, está durmiendo en la calle? No me pidas eso. Como David ve que no va a salirse con la suya y el pecado está llamando a la puerta cada noche, David hace un plan secreto. Le da una carta en secreto a Urías, donde está la sentencia de muerte de Urías. Y Urías no la lee. Urías hace lo que le ha dicho el rey. Va a Abner, luego me saldrá, al comandante del ejército y le dice, mira, esta es la carta que me ha dado el rey. Manda a ponerlo en lo más difícil de la batalla y muere. David no tiene escrúpulos ni para adulterar, ni para tapar su pecado, ni para matar. ¿Qué hacen después? Para que todo siga encubierto, manda que Betsabé hace luto por su marido, haciendo lo que debe hacer, la manda a traer a palacio, se casa con ella y el bebé nace. Y David lava su imagen. Se ha casado con una viuda que recientemente acaba de ser madre y él va a adoptar al hijo. Qué bonito, ¿verdad? Parecería que no ha pasado nada. Nadie va a levantar la voz ni va a decir lo que ha pasado. Pero Dios no le parece bien. Y además Dios quería liberarlo. En lugar de encubrir el pecado, lo saca a la luz para limpiarlo y para hacer justicia. Porque si quisiéramos que solo, Señor, perdóname, pero ¿dónde está la justicia de un Dios que quiere hacerme justicia no solo a mí, sino a todos aquellos que nos han hecho daño, que pagamos por el pecado de otros? Y aquí es donde envía el profeta Natán, y Natán le dice una cosa: el miedo que tú tenías a manchar tu fama, a que la gente perdiera la confianza en ti, será parte de las consecuencias de tu pecado. Lo que más miedo te daba y que has estado intentando negarlo y hacerlo por ti mismo, voy a hacerlo. Tú te acostaste en secreto con la mujer de otro. De tu propia familia saldrá el que se acueste en público con tus concubinas. Y efectivamente, su hijo Absalón, muchos años después, va a levantarse contra su padre
y se va a acostar con las 10 concubinas en la terraza donde David se había paseado y había estado viendo a esta mujer. Y además su hijo Absalón moriría en esta conspiración. Así que cuando pensamos en nuestra fama y en nuestra autoridad, cuidado porque Dios lo ve todo. Y a mayor responsabilidad, a mayor poder, mayor responsabilidad. Pero no se queda aquí. Dios le dice, he perdonado tu pecado y no morirás. ¿Sabéis por qué lo dice? Porque la ley decía en Deuteronomio 22:22 que el hombre que fuera descubierto acostándose con la mujer de otro, moriría con esa mujer. Y Dios le dice, está bien, no vas a morir conforme a la ley, eres mi escogido, pero pagarás las consecuencias de tu propio pecado. El hijo que te ha nacido morirá por haber hecho blasfemar los enemigos del Señor. Y me quedo con esto porque a veces lo pasamos por alto. No podemos pecar, cuando pecamos, no podemos simplemente creer que pecamos contra los demás, pecamos contra Dios. Y esa es nuestra mayor responsabilidad, individual y personal. Porque el pecado no se puede dejar en el pasado tan fácilmente. Puede que los tribunales no nos penalicen por algunos de los pecados que la Biblia dice que están mal. Puede que, como os decía, nunca vayas a la cárcel ni tengas que pagar ninguna pena. Puede que no salga a la luz pública tu pecado, puede que nadie lo sepa lo que has hecho, la mentira que has dicho, lo que has dejado de pagar, lo que has dejado de hacer, la codicia que has tenido, la envidia. Puede que nunca nadie te diga, eres una persona envidiosa, tienes celos de esa persona, puede que nadie te lo diga. Puede que sigas con tu trabajo, sigas yendo a la iglesia, sigas leyendo tu Biblia, sigas orando, como si nunca hubiera pasado. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que el pecado es un muerto que se está pudriendo en el armario hasta que lo confiesas y te arrepientes delante de Dios. ¿Sabes qué? Que antes o después el olor del muerto se filtrará por las rendijas y se notará. Y no se puede ocultar la culpa por mucho que lo intentes. Lo único bueno que podemos hacer con la culpa, con ese sentimiento de haber hecho algo mal y cargar con ello, es lavarla. Y el único en el mundo con detergente espiritual para hacerlo es Jesús. Mira, cuando yo a los niños en el centro les digo, cuando dicen una palabrota, que no son muy palabroteros la verdad, pero dicen alguna, y al final les digo, te voy a lavar la boca con jabón. Y me dicen, hace tanto que me lo dicen y no sirve de nada, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Lava tu corazón. Y no es una frase que yo haya sacado de mí, que me gusta, que vengo aquí a decirlo porque tengo que decirlo. Es que así nace el Salmo 51, que nos va a llevar a los pies de Jesús, para que cualquier culpa, cualquier pecado, cualquier cosa que estés guardando, seas libre hoy y siempre. Vamos a leer ahora sí el Salmo 51. ¿Podemos ponerlo aquí, por favor? En este contexto en el que David sabe que no puede tapar más su pecado, que tiene que arrepentirse delante del Señor para que lo limpie, es ahora que empieza a escribir. No antes, cuando intentaba taparlo, no ha pasado nada, yo soy el rey, yo tengo fama, tengo poder, puedo acostarme con quien quiera. No, es ahora cuando Dios le dice, ¿quién te crees que eres para salir ileso? Y dice así, no sé si tenemos la misma versión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí.
no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Me encanta esta parte final porque dice, cuando tú me hayas limpiado, entonces podré traerte sacrificios. Cuando tú hayas hecho tu obra en mí. ¿Qué pasa con nosotros en toda esta situación? Porque miramos a David, ¿verdad? Que fue tan evidente que había pecado, que había intentado taparlo. Pues que cuando cometo un pecado o un error, normalmente, lo primero que quiero es intentar arreglar el desperfecto para que no se note y no tenga que dar cuentas a nadie o no tenga que explicar lo que ha pasado. A mí me pasa muchas veces cuando le doy un golpe al coche, además de que vale una pasta, me da mucha vergüenza, porque es tan evidente que lo he hecho mal, que intento de todas las maneras posibles intentar arreglarlo por mí misma. Y si puedo con aceite tapar un poco el bollo, ¿verdad? Pero llega un momento que cuando no tiene fácil arreglo, ya tenemos que tratar con los afectados. Y se tiene que ver, sale a la luz. Y sobre todo, tengo que tratar con los remordimientos, con los pensamientos saboteadores propios. Otra vez, qué torpe soy. ¿Cómo me pudo pasar a mí? ¿Cómo no lo vi? Pero la pregunta es, ¿cuándo me vuelvo a Dios, que lo sabe todo desde el primer momento y antes de que pase? Y está esperando para ayudarme con mi problema. Está esperando para liberarme de mi culpa y para amarme incondicionalmente, pase lo que pase. ¿Cuánto tardo en volverme a Dios y decirle, vale, esto tiene más que ver contigo que conmigo? Tiene que ver con lo que he hecho. Como os decía, David no buscó al principio a Dios, pero después escribió el Salmo dirigiéndose a Él. Y no se justificó. En todo lo que hemos leído no hemos oído una sola frase que dijera, ay Señor, estaba tan cansado, necesitaba tanto descansar. Y entonces la vi. En ese momento de bajón la vi. No le dice esto. O le dice, Señor, es que era tan guapa. Tú lo sabes, Señor, era tan guapa Betsabé que no pude resistirme a sus encantos. Tampoco escribe diciendo, Señor, ¿cómo se le ocurrió a Betsabé bañarse en la azotea para que yo la viera? Podía haberse bañado en el baño de su casa. ¿Verdad que nada de esto sale en el Salmo? En ningún momento tiene esta conversación con Dios para que nos quede a nosotros. Tampoco le dice, Señor, no me castigues, no me condenes, que no lo volveré a hacer. Una vez y no más. No le dice tampoco esto. ¿Sabéis que había experimentado que Dios era bueno y amoroso? ¿Has experimentado tú que Dios es bueno? ¿Que Dios te ama? Porque entonces lo que hace David es decir, Señor, por tu piedad, en el versículo 1. ¿Puedes ponerlo, por favor? Y así me vais siguiendo conforme voy hablando. Señor, por tu piedad, por tu misericordia, por tu compasión, no por mí, porque yo lo merezca, sino por quien tú eres. Si solo cantamos aquí las bondades de Dios, no me sirve para nada. Hoy saldré de aquí contenta porque he cantado, pero si yo sé que Dios es bueno y que es misericordioso, cada vez que tenga que enfrentarme a Él, lo haré por quien es Él. Y no para intentar minimizar mi pecado. Y le dice, borra mis transgresiones, borra mi rebelión, borra lo que he hecho, quítalo de mi cuenta. ¿Por qué puedo pedirle eso a Dios? Porque lo conozco, porque sé que lo va a hacer, porque sé que lo ha hecho. ¿Pero conoces a Dios a este nivel? Además, se lo pide porque es el único que puede hacerlo e insiste. ¿Cuántas veces insistes en tus oraciones en esto?
Lávame más y más. Versículos 2, 3, 7, lo repite. Y seré más blanco que la nieve. Así es como se sentía David, sucio, porque era consciente de que lo necesitaba. Huxley, en Un mundo feliz, decía, revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse. Si yo me revuelco en mi pecado y qué mal lo hice y pobrecito de mí, no me voy a limpiar. El único que puede limpiarme es Él. David sabía que mientras no confesase su pecado, sus huesos se secaban, dice en el versículo 8. Porque cuando nosotros guardamos lo que nos está pasando, empiezan los problemas de salud. Y él dice, voy a ir al médico del alma para que sane mis huesos quebrantados, para que me devuelva la salud que con mi pecado, el no confesarlo, yo estoy enfermando. ¿No os ha pasado alguna vez cuando tú no hablas con alguien y tienes algo que decir que hasta te duele la garganta? ¿Nos ha pasado tener dolores de cabeza por problemas que muchas veces estamos guardando por no resolverlos, ir delante de Dios y que nos libere? Nuestro cuerpo responde y David lo sabía. David miró al futuro y no al pasado, para no repetirlo pidiendo en el versículo 14, líbrame de homicidios, líbrame de volver a pecar como he pecado, porque miro al futuro, sé que Dios ya no mira mi pasado, sé que cuando Dios lo limpia, lanza los pecados, como dice Miqueas, al fondo del mar, para que nadie, y pone un cartel, prohibido pescar. Y me encanta esa imagen porque David estaba diciendo, como no puedo cambiar mi pasado, solo te pido que me ayudes en mi futuro, que me hagas un nombre nuevo. ¿Y sabéis para qué quería eso? Para poder enseñar a los transgresores tus caminos y que los pecadores se conviertan a ti. Versículo 13. Ahora quiere que la autoridad que Dios le ha dado, no abusar de ella, sino usarla para que otros puedan volverse a Dios y conocerle. ¡Qué cambio en el corazón de David! Ese hombre de corazón perfecto, conforme a Dios. Y es más, dice en el versículo 14 y 15, quiero usar mi voz para alabarte. Después de todo lo que has hecho, de todo lo que me has enseñado, de todo lo que me has perdonado, tengo una nueva misión. Y es usar mi autoridad para poder alabar, bendecir y que otros te conozcan. Qué bueno cuando Dios nos libera y nos restaura al propósito que tenía original con nosotros. Si yo hago algo mal, lo primero que tengo que hacer es aceptar que me he equivocado. Y esto me cuesta. No soy tan buena como pensaba. No me salen las cosas, no soy tan perfecta como siempre había pensado. Yo soy una persona que me divorcié y recuerdo que lo que más me costaba al principio es pensar que me había equivocado al escoger a mi pareja. Y le decía a Dios, ¿pero cómo me pudo pasar a mí, Señor, si de verdad te he buscado, ya estaba pastoreando la iglesia? Y me marcó mucho el Salmo 51, porque Dios no estaba esperando que ella le dijera, ¿por qué a mí? Sino ahora que quieres conmigo. Ahora que sé que no soy ni tan buena ni tan perfecta y que las cosas me pueden ir mal, ¿qué quieres de mí conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? Por eso aprendí que la motivación de confesar mi pecado no era aliviar mi ego, mi orgullo herido. ¿Cómo me pudo pasar a mí, Señor, esto? Si solo busco eso, simplemente estoy peleando con mi ego por haber fallado, porque la autoestima se me viene abajo. ¿Quién soy yo para aconsejar a otros si yo no he sabido lidiar con mi propia vida? ¿Sabéis? Si lo hubiera sido solo por eso, creo que Dios hubiera dicho, qué pequeño es tu arrepentimiento, hija mía. Yo quería tapar las consecuencias visibles que llevaba un divorcio. Y Dios me estaba diciendo, ¿no ves que no lo puedes tapar? ¿No ves que se ve? Y eso es lo de menos. Tampoco basta con pensar cómo afecta esto a otros, cómo afectará a mi iglesia que sepan que yo he pasado por eso. Esos son remordimientos, como os decía antes, pero no necesariamente arrepentimiento. A mí me tocó, y es lo que nos toca a todos, ir ante Dios, llamando a lo malo y reconocer que he pecado primero contra Él. Y eso es ponernos a cuentas con Dios para que Él pueda restaurarnos. Cuando yo llamo a lo malo, Dios dice, ahora viene la parte buena, y es que yo hago de ti una nueva criatura. David sabía que su pecado le separaba de Dios y clamaba, no me eches de tu presencia en el versículo 11.
no me quites el Espíritu Santo que has puesto en mí. Había visto cómo el rey Saúl había perdido su unción por su desobediencia. Al rey Saúl le atacaba un espíritu maligno que lo volvía loco. Y David le dice, no, por favor, a pesar de haber pecado, no me quites tu espíritu. Y no se queda solo ahí, podemos pensar, claro, es que ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero ¿sabéis qué dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo. Y hace una lista de pecados que contristan al Espíritu Santo. Dios no nos va a abandonar, pero podemos entristecer de tal punto al Espíritu Santo que perdamos esa comunión diaria con Él. Es importante, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. David sabía que solo había pecado contra Dios, y esto nos puede parecer raro. Versículo 4 lo hemos leído, contra ti he pecado. Y podemos pensar que se había olvidado de reconocer que había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra su pueblo, ¿verdad? Pero es que nadie es su propio juez. Yo no puedo juzgarme y condenarme. Ni los demás pueden juzgarme y condenarme. Porque es Dios nuestro único juez. No basta con aceptar mi culpa, ni basta con que los otros me perdonen. La culpa no es un hongo. Yo tengo un hongo en la uña y por más que lo rasco, ¿verdad?, puede llegar un momento en que salga y lo sane. La culpa está dentro de mí. Es algo mucho más profundo. Está más arraigado. David decía, en maldad nací, versículo 5, a eso se refería. Fue concebido en maldad porque nacemos con la tendencia al mal. Los que tenéis niños cerca, sabemos que un niño pequeño no es consciente todavía del mal, pero solo falta tiempo para que se convierta como cualquier adulto. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque todos nacemos con nuestra naturaleza caída. Y no hay nada en nosotros capaz de extirpar nuestra tendencia a pecar. Por más que te formes psicológicamente, por más que visitemos psiquiatras, por más que seamos estrellas espirituales, nada va a poder hacer que extirpemos nuestra naturaleza caída. Por eso David entendía que no hay sacrificio posible para limpiarse, versículos 16 y 17, solo humillarse y quebrantarse ante Dios. Eso sí que nos limpia. ¿Cuántas veces lo dice cuando habla de los sacrificios? No quiero sacrificios, quiero que os humilléis y que os quebrantéis ante mí. Con esto no quiero decir, qué negativa eres, chica. Parece que estamos negros como el carbón por dentro, ¿verdad? No. Solo quiero decir que toda nuestra vida, todo en nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo están afectados por el pecado, en una medida o en otra. Todo nuestro ser está afectado y por eso necesitamos la gracia que no merecemos, pero que nos libera de culpa, nos sana constantemente y nos recuerda que somos amados incondicionalmente. Cuesta, ¿verdad?, pensar que el único amor incondicional es el de Dios y, oye, pero mis padres me aman, o soy padre y amo a mis hijos incondicionalmente. Siento decirte que como el amor de Dios, no hay otro. Tus hijos te perdonarán, tu marido te perdonará, tu esposa te perdonará, pero la limpieza que Dios hace de tu vida es única. Y en el versículo 4 decía David, porque es justa tu palabra y justos son tus juicios. Todos vamos a dar cuentas ante el tribunal de Dios. Creamos en Él o no creamos en Él, todos daremos cuentas ante Él. Pero la buena noticia es que si has creído en Jesús ya no hay condena. Él nos justifica porque Él pagó por nuestros pecados. Y cuando digo que pagó, es que lo que yo debería haber pagado, las consecuencias las recibiré aquí, pero la consecuencia eterna la carga Jesús sobre Él. ¿Y te parece raro? ¿Te parecería justo que alguien que peque contra ti no pague por lo que ha hecho? No, ¿verdad? Nadie querría que si alguien me hace daño a mí o a uno de los míos salga ileso y Dios diga, bueno, pobrecito, le vamos a pasar por alto. Como Dios sabía que eso no sería justo, Él lo carga en la cruz con todas mis faltas, las quita de mi cuenta y las limpia. Ya no puede haber nadie que cuando te has arrepentido delante de Él te pueda decir, mira lo que hiciste, porque Dios no lo tiene en cuenta. Y para terminar, ¿qué le importa a Dios mi pecado?
¿Qué le puede importar al creador del universo, al ser más grande que existe, que yo peque, que yo le mienta a esta persona, que yo sea perezoso, que envidie en mi corazón? ¿Qué le puede importar a Dios? ¿Qué diferencia va a marcar eso ante Dios? Pues mucho. Dios me ama y te ama tanto que te hizo semejante a Él, igual que Él, pero el pecado deforma esa imagen. Y Él me ama y te ama tanto que quiere devolverte el diseño con el que te creó. Quiere volver a hacerte perfecto como Él es. Con perfecto no quiero decir que nunca más vas a pecar, quiero decir que quiere restaurar esa imagen. Y cada vez que te arrepientes, cada vez que reconoces y le pides que restaure esa imagen, Él gustosamente lo hace. Y vuelve a verte como te creó. Decía David en los versículos 6 y 10, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Qué bonita manera de poder decirle a Dios, valoro tanto que entregases a tu Hijo por mí, que no quiero estar ni un minuto separado de ti por el pecado que me pesa, que me ahoga, que me destruye y que quita tu imagen de mí. Qué bonito cuando podemos hacerlo. Porque si Él no lo hace, habrá gente que diga, yo no necesito, yo ya me arrepiento y ya está, ¿por qué necesito de ir a Dios? Te caerás y te levantarás 20.000 veces, pero no podrás restaurar la imagen perfecta con la que Dios te creó, ni la belleza con la que te hizo, ni podrás sentir ese amor incondicional con el que solo Dios puede amarte. Y una última cosa para nosotros como creyentes. ¿Quieres cumplir el propósito con el que te creó de llevar a otros a sus pies y que puedan conocerlo a Él, el único que libera, que sana, que salva? ¿Quieres ver bien a los demás? ¿Quieres verlos en su mejor versión? Entonces ponte a cuentas con Dios, dale gracias por lo que Jesús hizo por ti y siéntete llamado a cumplir ese propósito para el que Él murió y resucitó. Me gusta acabar con una oración, pero me gusta que cada uno ore donde está. Y si hay algo que te ha estado comiendo por dentro, por pequeño que tú creas que ha sido, si hay algo que creías que nadie sabe y que no tienes que pedir perdón o que no pasa nada, pero sabes que te está haciendo daño, aprovecha este momento. Ponte a cuentas con Dios, no hace falta que se lo digas a nadie. Si luego Dios te guía por su espíritu a que le pidas perdón a alguien, hazlo. Si te guía a hablar con alguien sobre esto que te ha pasado, que has vivido, que no has entendido, alguien a quien no has perdonado, por algo grave que te pasó, ponte a cuentas con Dios. Aprovecha este momento. En verano parece que hacemos vacaciones de todo menos de Dios. Si hay algo que tienes que confesarle, díselo, porque Él está esperando y no te va a condenar, no te lo va a volver a recordar, te va a amar. Así que tomemos un momento, por favor, y que cada uno tenga su propia oración, que pueda decirle a Dios, revísame, mírame y dime si he hecho algo mal. Y si eso tengo que entregártelo, Señor, que no tarde ni un minuto más. Dale gozo a mis huesos, dale gozo a mi alma. Ponte a cuentas con Dios y voy a terminarlo con oración de gracias. Y si hay alguien con quien tengas que hablar, aprovecha, que para eso somos comunidad también.
Padre, te doy gracias porque quien mucho ama, mucho perdona. Sé que seguirás tratando con nuestro corazón y que seguirás perdonando cuantas veces te pidamos perdón. Te pido que restaures las vidas aquí presentes, que lleves a tus pies al que todavía no haya ido y que por la gracia que tenemos en Cristo nos sepamos perdonados, restaurados. Haz de esta iglesia una iglesia que ama, que perdona, que confiesa, se arrepiente y que lleva a otros a tus pies, porque el amor con que nos has amado es digno de ser compartido. Señor, haz de esta una iglesia que transmite y vive tu reino y que viviendo en tu reino trae a otros a formar parte de él. Gracias, Señor, porque sé que lo harás, porque es tu perfecta voluntad obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?